Y yo le comentaba al diputado Enrique Velázquez que ¿qué sucede? Porque yo creo que sí deben de intervenir juez, algún funcionario público, bueno, más bien los de Poder Judicial, que los asesoren en este tenor, porque realmente hay muchas lagunas, muchas situaciones que mencionan en las leyes y que no se pueden aplicar o que, como dice usted, ay, no, pues ¿de dónde lo voy a sacar? ¿No? Ahora sí que hablando así muy sencillamente, veo que a veces dices, bueno, es que aplícalo, ¿no? O sea, el juez lo tiene que aplicar y el secretario y el Ministerio Público y tienen que aplicar la ley, sí, pero ¿cómo como dice usted? O sea, ¿cómo lo voy a relacionar con con la ley general nacional, ¿no? De personas desaparecidas con la nueva ley y con otras y con todos los códigos, ¿sí? Entonces, luego pasa, digo, no sé si sea conveniente o qué falta, y yo la verdad desconozco la situación de las leyes. El maestro López Damián nos explicaba cómo se llevaba a cabo todo el procedimiento, pero sí creo que debería de algún juez participar, alguien del Poder Judicial, porque la verdad no creo que se están quedando cortos en la forma de que se están expidiendo las leyes, y luego, aparte, ay, no, ya va la ley. Ah, ahora, o sea, sí me explico, y ustedes la tienen que aplicar, o sea, como venga. Entonces, sí me parece muy interesante lo que usted dice y bueno, siempre agradeciendo que comparta sus conocimientos. Y bueno, ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Gabriela. Le puedo decir rápidamente nada más. Analicé toda la ley, ya la tenía manejada porque hay varios asuntos en los que es necesario. Pero si quitamos de la prevención el título noveno de la coordinación para implementar medidas de prevención, etcétera, bases estadísticos, dispositivos de los establecimientos de control, si quitamos todo esto, absolutamente no pasaría nada y nadie se da cuenta que esos artículos no sirven. Es así de sencillo, pero como bien dices, Gaby, creo que es necesario que se les diga, bueno, un servidor, pues ustedes saben que la academia es parte de mi formación, y cualquier lugar siempre Mollado, Toño Fierros, etcétera. Nos encontramos, también veo muy activo a mi amigo Javier Ponce. Nos gusta todo esto, pero a veces no nos invitan. Pero tu reflexión en cuanto a que esto se hace, yo no sé si es por cuestión política, pero lo que menos necesitamos es política. Lo que necesitamos es resultados porque estamos siendo sobrepasados respecto a esto. No nada más quiere disminuir, quiere erradicar. Y en lugar de erradicar, después de 4 años, lo único que vemos es que va en aumento. Quiere decir que la ley no funciona. Y tenemos que hacer un análisis con esa claridad de cuál es el instrumento, que me digan, porque como juzgador, como ciudadano, como catedrático de la universidad, no encuentro artículos que se puedan aplicar. Son artículos al aire que no vienen a fortalecer porque no dan el instrumento. No me dicen el qué, no me dicen el cómo, y mucho menos me dan las herramientas. Esa sería la cuestión, Gabriela. Así es, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Hay tengo una Cristina. pregunta una en el pregunta, perdón, si me chat, ¿eh? permite, maestra, me regala 2 minutitos. Tengo aquí una pregunta que enviaron por el chat y continúa usted, por favor. Siempre tendrá derecho al uso de la voz y a la libertad de expresión y de acorralamiento. De dos maneras diferentes, señor juez, te preguntan las audiencias, ¿cuál es su opinión del recién
convocado, ese es el verbo, ¿no? El Consejo Ciudadano para la gestión de la búsqueda de personas desaparecidas, cuya convocatoria de instalación, los perfiles de idoneidad de los candidatos, los impedimentos que deben evitarse y que con mucha precisión nos compartió ayer la fiscal Blanca Trujillo. ¿Qué papel, en tu opinión, deberá cumplir? ¿Qué elemento de sinergia o qué elementos distractores podría significar la participación ciudadana, y me hago responsable de cada palabra que estoy diciendo, en el proceso de la búsqueda de personas y en toda esta arquitectura que se ha construido a partir del par de ordenamientos que estamos terminando de analizar para que efectivamente se prevenga, se controla o se logra revertir el problema de personas desaparecidas en una entidad, que se disputa con Guerrero y Tamaulipas la medalla de oro en este lacerante flagelo, ¿no? Esta sería la pregunta, señor. Bien, bien, querido amigo. Ningún esfuerzo va a sobrar. Pero si bien recuerdas, cuando inicio mi plática, en el intermedio, hacía referencia de que más del 90% tiene que ver con cuestiones posteriores a la comisión del hecho. Es una comisión de búsqueda. Y precisamente esta comisión de búsqueda que tiene por objeto articular información, estuve algunos años en Ciudad Guzmán, como bien lo referías, y me tocó conocer de primera mano con asistentes personales en el trabajo, familiares que desaparecían. En una ocasión, una persona, la privan de la libertad, aparece en Colima, a kilómetros de Ciudad Guzmán, y no había un registro, porque no había esos canales de comunicación de una entidad a otra con esa cercanía. Entonces, claro que va a funcionar esta comisión de búsqueda y cualquier comisión que crean, que formen, consejos, etcétera, pero eso es uno de los 5 ejes que tiene la ley. Ya se desapareció la persona, vamos a lograr una búsqueda y vamos a ver hasta dónde, y esto lo hemos visto en los últimos años, cómo es que vamos a poder localizar un cuerpo que quizá no fue sepultado, fue expuesto, lo toma Guanajuato, lo toma Tepic, lo toma Aguascalientes, y porque no hay esta coordinación, lo que va a procurar estas comisiones es uno de los ejes, pero no el más importante, porque si se está hablando de prevenir y luego de erradicar los delitos en esta materia, tú, Carlos, estarás de acuerdo que esto va a ser para contabilizar, para reencontrar y que haya un menor sufrimiento, porque ya lo mencioné, el bien jurídico tutelado, no porque lo diga yo, no porque venga en los estatutos de Roma, pero el bien jurídico tutelado en el delito de desaparición es multifactorial, es múltiple. Múltiple me refiero porque si no aparece la persona, sabiendo que le dijo la Corte Penal Internacional al gobierno mexicano cuando se quiso excepcionar diciendo ese delito está prescrito, me queda claro que no conocían teoría del delito y le dijeron es un delito permanente y por lo tanto es imprescriptible. Eso es en cuanto... mira, Carlos, la pregunta es muy interesante, pero sigue estando dirigida hacia un sector nada más. Yo sigo, insisto, sin encontrar mecanismos para la prevención y la erradicación. Estos consejos son necesarios
porque ahora entonces tendríamos que buscar otros nuevos mecanismos para estos dos puntos. No sé si con esto queda claro, amigo Carlos. Muy bien, gracias. El licenciado Cuellar fue quien formuló esta pregunta. Yo soy un simple mensajero. No lo maten, por favor. Tampoco lo desaparezcan. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, maestra, perdón. Adelante. Un placer, como siempre, escucharle a su señoría Damián Campos García y aprenderle. Es un verdadero placer, me satisface mucho. La pregunta muy breve y tajante es, en el caso que nosotros presentemos una denuncia por desaparición indistintamente forzosa o cualesquiera que sea, ¿qué tipo de ley vamos a utilizar? ¿La estatal aquí en Jalisco o la general? No. Buena pregunta, Cristina, pero aun y cuando hay coincidencia de artículos, yo voy más allá de tu pregunta. Jalisco, como de pronto ocurre ante esa flojera legislativa, sigue contemplando el delito de desaparición forzada de personas. Viene como tal el delito. En muchos estados ya los derogaron, pero Jalisco está de placeres y dice, no, hay que siga el artículo. La pregunta sería entonces, María Cristina, decir, ¿cuál ley voy a aplicar? La ley general, porque, ojo, la ley general contempla los delitos. El Código Penal de Jalisco contempla y son penalidades muy diferentes. Evidentemente, atendiendo a los artículos transitorios de la Ley General en materia de desaparición forzada, aquí viene contemplado todos los delitos en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, pero además del Sistema Nacional de Búsqueda. Por lo tanto, atento al artículo 133 de la Constitución, en donde dispone que son ley suprema las leyes que emanan del Congreso de la Unión, y precisamente la diferencia de ser ley federal a ser ley general es que esta ley general en materia de desaparición forzada aplica en el fuero común, en el fuero federal y en toda la República. La única que se puede aplicar en todo el país, en ambos fueros, es precisamente esta ley general. Por lo tanto, la ley del Estado de Jalisco, que lo que viene es a instrumentar, por eso hablaba de este principio de nula pena, nulo crimen sin ley. Aquí te dice, sanciona al servidor público que no haga esto, amonesta aquello. ¿Respecto de qué conductas? ¿Respecto de qué penas? La única legislación, y que es general, que contempla tipo, y con tipo me refiero a conducta típica, antijurídica y culpable, pero además la punibilidad no como elemento, sino como una consecuencia del delito, es precisamente esta ley general. Por lo tanto, así como Jalisco sigue contemplando ese delito de desaparición forzada, y seguramente habrá algunos otros estados que también lo contemplan, se tiene que inaplicar y obedecer completamente a la ley general en esta materia. Por último, la ley de desaparición, ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco, aun y cuando tiene el título 9 de la prevención de los delitos, te dice genéricamente, sanciona a quien haga esto. No te dice cómo lo vas a sancionar. Investiga a estas personas. Cuando todo esto, por eso les dije, si mi amigo Carlos me encomienda a que lea, a que exponga el artículo 111 hasta el artículo 128, si estos no los doy y estos los quitan de la ley, yo le puedo garantizar pesos contra tostones, perdón por el concepto, que no hubiera pasado absolutamente nada. No lo expongo, no lo dicen y no hubiera habido ninguna repercusión intergaláctica de ninguna manera. No sé si con esto, Cristina, queda un poco claro el tema. Señoría, muchas gracias, muy satisfecha, un placer decirle que fui su compañera en la Facultad de Derecho y le mando un abrazo, le quiero mucho. Gracias, Cristina, un abrazo.
tenemos alguna intervención más. Pues, ¿Algo más, mi estimado Carlos? Amiga Janet, Sandra Felipe, Cecilia ya estoy viendo Pérez, muchos. tenemos, perdón, Sandra Cecilia, tenemos una pregunta tuya. Doctor Carlos, no se escucha nada. Sandra Cecilia está presente para que plantee de viva voz la pregunta. Ya, aquí estoy. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, su señoría. Yo hice una pregunta en el chat en el cual comenté una demanda de declaración de urgencia complementándola con la nueva ley. Sin embargo, en el juzgado, 14 familias están previniendo para que reciban las copias certificadas de la denuncia criminal. Sin embargo, en la nueva ley, en el artículo 90, no es un requisito exhibir las copias certificadas, por lo tanto, dicho auto se va a revocar. Sin embargo, está manifestando que al no exhibir las copias certificadas se desechará de plano, cosa que no debe de ser así, ¿es correcto? Totalmente de acuerdo con su postura, porque en efecto, esta ley para la declaración especial de ausencia por desaparición de personas pone con claridad lo que usted me está diciendo. Hay personas que por temor no denuncian, porque si les dices, si denuncias, el siguiente desaparecido es otro de tu familia. Entonces, atendiendo a estas cuestiones sensibles y lo que representa este flagelo, lo que me está diciendo es que en efecto, esta ley que tiene 2 meses de publicarse, y lo que hace es extender un poco más los puntos legislativos en materia civil respecto a este capítulo. Tiene toda la razón y no hay necesidad para nada de que se esté llevando a cabo este documento que en todo caso le estén requiriendo. Ampliamente interponga su recurso. Saludos, Samantha, ya te vi también. Así es, su señoría. Sin embargo, eso refleja que entonces no estamos actualizados con la presente ley. Tenemos 2 meses con ella, mi apreciable maestra. Entonces, bueno, es necesario sí ponernos en contexto y en una actualización, pero en 10 años creo que lo hemos visto todos, una gama interminable de legislaciones. Lo más importante para esto, así como me estás diciendo, en efecto, aquí en esta ley tiene que garantizar desde luego esta personalidad y los derechos de personalidad de los que han sido desaparecidos. Entonces, ese es un ejemplo de muchos, pero si te fijas, seguimos con el mismo problema de que no encontramos una solución real. ¿Alguien más? O no sé si con eso queda resuelto. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Amiga Janet Carrillo, ahí estás también. Veo muchos amigos. Es un gusto para mí, pero además, Carlos, me pones entre pura luminaria, no sé yo qué estoy haciendo aquí, hombre, hablando. Empezando por mi amigo Toño Fierros, que ya sabe que lo quiero y lo admiro muchísimo, querido amigo Toño. Esa es justamente la intención, porque todos conocemos el refrán popular de las abuelas, de que a las verdaderas amigas y a los verdaderos amigos se les conoce en el hospital, en los reclusorios o en las conferencias. Entonces, mira, aquí en tiempos de pandemia, te faltó decir. Fans. Conferencias en tiempos de pandemia, Carlos, te faltó decir.
Sí, además, es correcto. Bien, ¿hay alguna otra intervención? Pregunto nuevamente. Sí, yo, maestro, nada más que si prendo mi cámara, Sí. como que se me corta muchísimo la señal del internet. La escuchamos. Sí, Vargas. buenas, sí, buenas tardes, señoría. Tengo aquí una pregunta referente a que si usted existiera al menos uno que esté especializado en este tipo de asuntos de desaparición, toda vez que como con el comentario de la licenciada Sandra, unificar criterios y evitar que dilaten procesos por no tener el conocimiento sobre la ley. ¿Cree que sería buena idea tener algún juzgado especializado? Gracias. El problema es de los tribunales especiales que están prohibidos, pero en cuanto a esto, que tú me dices, tiene que ver con un tema de conciencia. Voy a dar un pequeño ejemplo, porque a veces es lamentable. Hace poco, en un control judicial con una detención, ¿no? un control de detención, el Ministerio Público, cuando hablaba de un robo, es como un ejemplo nada más, hablaba de un robo, y entonces toda la dinámica fue por un robo, y en uno de los momentos hace un pronunciamiento. Por lo tanto, señoría, solicito que se califique de legal la detención porque lo despojó del teléfono. Y el juez determinó que era ilegal porque dijo, esto no es ningún despojo, es un desapoderamiento. Esto yo no sé, y un día lo comentaba, no sé si es ineptitud o si es corrupción, pero para los dos casos es algo muy grave. Es muy grave. Porque no tiene que ver con cuestión de semántica, no tiene que ver con cuestión de gramática, tiene que ver con otras cuestiones en donde, como bien me dices, entiendo que no nacimos con el sistema, pero tenemos que hacernos conscientes de que las leyes, digo, recién sale la ley y tengo no que estudiarla, la tengo que analizar. Soy un juzgador y tengo que dominar el tema para poder dar una respuesta, pero esto es algo de conciencia de cada uno de los juzgadores. Entonces, estar creando tribunales especializados a diestra y siniestra sobre aspectos que vienen en la norma, yo no sé, porque de pronto me encuentro ante la problemática de los criterios, pero en cuanto a aplicar la norma, un principio o juicios de ponderación, es ahí donde podemos hacer análisis interesantes, pero no sobre lo demás. Si la ley que me está diciendo es categórica, que no me exige una denuncia, pues entonces pues no hay que presentar la denuncia. Y si un auto de una autoridad me está previniendo por esto, como bien dice, pues son errores que lamentablemente tenemos que estar surfeando, pero si es importante, entonces, pues empezar a exigirle a cada uno de los servidores públicos. Tenemos que agotar esto y es importante, pero de verdad, la exigencia. Alguien decía, no sé hasta dónde se soporte una exigencia de esta magnitud. Entendamos por un momento, a lo mejor quizá, que se trata de una ley nueva que tiene recién 2 meses publicada, pero como bien dices, el tema de la especialización, la Constitución habla en materia de ejecución penal, habla en tema de adolescentes, especializados en materia de secuestros, algunas autoridades que deban de intervenir, pero no sé hasta dónde pueda ser o no viable todo esto, porque entonces estaremos creando cada uno, recordemos cómo históricamente también creas fiscalía especializada para tal caso. No es que sea especializada, se va a abocar a ese asunto en particular, pero cuando la Constitución ha dado el eje rector, la Constitución dio el eje en el tema de adolescentes, dio el eje en materia de ejecución penal, que también exige que haya jueces en esta materia, etcétera. Pero no puedes
o sería, no sé hasta dónde sería, tendríamos que hacer otra estructura de verificar hasta dónde sea evidente la cuestión propositiva de especializarnos, porque se supone que cada uno de los que estamos fungiendo como servidor público y más como juez, pues tenemos este conocimiento. Es algo que a lo mejor habría que preguntarle un poquito a los consejeros, ahí me declaro incompetente, si no capaz que me corren y mejor entonces le seguimos, compañera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, por la contestación. Al contrario.